A todas y a todos. Damos la bienvenida a la primera mesa de esta segunda jornada de nuestro coloquio de invierno en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que tiene por título El fin de un análisis y lo incurable. Están con nosotras y nosotros Laura Bugna, por el Seminario Freudiano de Bahía Blanca, Liliana Donsis, Mabel Rodríguez Gamayo y Analía Stesowski. Si les parece, tomamos el orden de exposiciones que figuran en el programa y comenzamos con Laura Bugna, que es miembro del Seminario Freudiano de Bahía Blanca. Bueno, bienvenida, Laura. Bueno, buenos días. Lo que voy a compartir lo llamé entre lo curable y lo incurable, una posición ética. El tema del coloquio trae una pregunta. ¿Qué se cura y qué es lo incurable en un análisis? Se espera de un análisis que permita que alguien que recorre sus vueltas encuentre un mejor vivir que el que le ocasionaban sus síntomas. Cito a Lacan en el Seminario 11. Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos con lo que son. Sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, aún sus síntomas, tienen que ver con la satisfacción. Satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos. Los satisfacen en el sentido de que cumplen lo que ese algo exige. No se contentan con su estado, pero aún así, en ese estado de tan poco contento, se contentan. El asunto está posteriormente en saber qué es ese sé que queda allí contentado. Hasta ahí la cita. Se espera que el penar de más se rectifique y esto justificaría nuestra intervención. El tratamiento analítico no se propone curar los síntomas, pero se espera que cedan con el avance del tratamiento, que vaya cediendo el padecimiento. No es lo mismo el síntoma del inicio del tratamiento, que dice de lo real escrito salvajemente en un significante en el inconsciente, que el síntoma puesto a trabajar en transferencia. Si el síntoma se abre al trabajo analítico, se puede empezar a ubicar ese lugar en la estructura donde lo real se sitúa, en lo que no anda, el desajuste, lo que falla. Se necesitarán muchas vueltas en las transferencias en las cuales el acto analítico irá ubicando cada vez ese lugar como el lugar a donde la cura se dirige. Me refiero al lugar donde lo real se cuela. Lo que el analista escucha en lo que se repite, en el más allá de lo que el analizante dice, le indica que ese es el lugar para intervenir. El analista da soporte y autorización a la tarea analizante. El acto analítico ubica paralelamente el efecto sujeto y la caída del analista. Esto sucede cada vez que hay acto analítico. Esto ocurre innumerables veces a lo largo de un análisis. Es necesario que el análisis opere tal cual está planteado en la lógica del Seminario 15 del acto analítico, para que las operaciones que sostienen la escena analítica produzcan el final del análisis. Que el recorrido del análisis permita pasar del sujeto acéfalo de la pulsión al sujeto advertido. Se espera que al final del análisis, la transferencia, la estructura del sujeto supuesto saber, caiga con el objeto A, caiga desprendido del analista quien lo alojaba en su función, caiga como resto. Se espera que las operaciones del análisis
la alienación al trabajo con la lógica del inconsciente, la operación verdad y la transferencia permitan que al final del recorrido el objeto A que cae con la caída del analista se constate perdido y se pueda diferenciar de menos fi de la operación de la castración que posibilita la realización subjetiva de la falta. Si el objeto A cae y se constata perdido, se reubica como causa de división subjetiva, condición del deseo. Desoldar lo que el fantasma soldó como respuesta, desoldar las dos caras de la estructura, da la posibilidad de recortar lo incurable como una verdad que no está en el campo del saber, una verdad que se encuentra más allá del fantasma, una verdad que el objeto del fantasma obturaba. La paradoja es que aquello que se conquista como curación, en aquello que se va logrando de un mejor vivir, lo que puede curarse en el sentido de aliviarse del padecimiento, es consecuencia del lugar que va tomando aquello que es incurable en la cura analítica. ¿Y qué es lo incurable? Es la verdad que se desprende de todo este trabajo que escribe la castración como realización subjetiva de la falta, siempre que se lleve la tarea analizante hasta el límite máximo posible, hasta el encuentro con la verdad de la falta radical de la estructura. ¿Cómo se la sitúa? Se la encuentra en la verdad de que no hay relación sexual, en lo irremediable de la verdad de la muerte y del no saber respecto de la muerte, y en la verdad de que no hay otro del otro. La lógica del análisis desarma lo armado en la estructura. Se infiere la represión primordial porque es la incorporación que es condición de la castración. El análisis sitúa la marca de esa incorporación, leída retroactivamente a partir del funcionamiento del inconsciente. En las distintas vueltas que son necesarias dar en un análisis, cada vez que hay acto analítico, efecto sujeto y caída del analista del lugar del saber, cada vez que el acto muestra la abertura que señala el lugar de lo real, cada vez que eso sucede, se está frente a lo incurable de la estructura. Al final del análisis, el ser se desprendió del falso ser que obtenía en el fantasma, desidentificado del objeto con el cual tomaba consistencia. Se encuentra disponible para ubicarse en este lugar de lo incurable. Lo incurable es donde se es esa verdad. Es en el lugar de la falta radical de la estructura. Lo que puedo pensar de la teoría está en relación con una experiencia realizada. Un análisis da muchas vueltas hasta llegar a este punto final. En el año 2019 realicé la experiencia del pase en esta escuela. Les agradezco la hospitalidad, la discreción y el respeto que recibí de todos los analistas que formaron parte del dispositivo. La experiencia tuvo como resultado no nominación. Este resultado me generó un tiempo de duelo, luego preguntas ante las cuales esperé soñar y después 2 sueños. Preguntas respecto a qué podría faltar en las vueltas en las cuales la castración se inscribe en el análisis. Los sueños respondieron de un modo simple, conciso, transparente. Pude tener la oportunidad de interrogar el punto del final del análisis y también evitar que este límite quede como punto ciego en la dirección de la cura de los análisis que conduzco. Se me hace difícil contar con palabras la vivencia de la experiencia del pase. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y es en el análisis que se organiza en discurso, este discurso, efecto del análisis, es tocado, interrogado, reordenado y por momentos vaciado como consecuencia de la experiencia misma.
Pienso que esto se produce porque el testimonio es a un par. El pasante está solo con su acto de querer decir de su experiencia, solo del otro que fuera su analista y la estructura del sujeto supuesto saber en la transferencia. Y a su vez, no está solo porque el dispositivo está enmarcado en reglas que lo determinan en una escuela y con la presencia del pasador, de quien se espera tan solo que escuche, que reciba y haga pasar lo que le es dicho. Los sueños que aparecen posteriores al pase señalan un punto, tema del origen y de lo imposible en el lugar del otro que transmitió el lenguaje. Aluden a lo que dio lugar a una marca en ese desencuentro inevitable. Desencuentro inevitable como condición de la vida humana. Si bien este saber se disponía como trabajo del análisis, aparece mostrado de modo diferente. Muestra un texto que señala una marca sobre la cual se montó la estructura del inconsciente. Retomo la tarea analítica con un nuevo analista. Emprendo la búsqueda de trabajar lo que resta de lo incurable que puede tener cura, ya que anuda resto de goce a perder. En diferencia de lo incurable a disponer como una verdad. Además, es necesario inventar algo nuevo con esa marca así revelada, libre de goce y significación fálica. Los sueños apuntan ahí, a ese lugar. Infinitamente agradecida de la oportunidad de haber hecho la experiencia y de estar hoy acá compartiendo con ustedes el debate de este tema y a la invitación de Clara de estar acá. La experiencia del pase produce en el pasante un trabajo de filtrado, de desprendimiento, del cual quedan algunas frases, pocas escenas, algunas palabras, marcas en relación con vivencias, cambios, carencias. Por momentos el relato se encuentra atravesado por una extrema conmoción, como cuando uno se queda sin palabras y algo pasa ahí. A la experiencia del pase, un pasante llega a contar lo que vivió en su análisis, testimoniar de su experiencia, creído de su final. Sin embargo, puede pasar, ahí se encuentra con que dice otra cosa, que no sabía que se iba a decir. La interrogación de lo que ahí resulta es de extremo valor para la vida, para el psicoanálisis y para su permanente investigación. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con Liliana Donsis, AME y AE de nuestra escuela y 2 veces presidenta de la Escuela Freudiana en 2005 y 2019. Lili. Gracias, Leticia. Bueno, buen día. Gracias, Laura, por tu trabajo. Y también quiero agradecer a la comisión organizadora que propició este evento y particularmente a Alejandra Rodrigo, que con enorme amabilidad me extendió la invitación. Bueno, me interesa preguntarme generalmente por el título de convocatoria de una jornada, de un coloquio en este caso, y en esta oportunidad me voy a preguntar exactamente por las 2 partes del título. Lo incurable, lo pongo como pregunta, probablemente de una respuesta, ¿qué decimos con esto y a qué lógica responde lo incurable en la enseñanza de Lacan? Porque responde a un tiempo de su enseñanza, particularmente, creo que Laura recién lo desplegó, particularmente a la lógica del fantasma y lo que allí Lacan sitúa en relación a la cuestión de entre simbólico y real. Me voy a dedicar a esto. Pero también sabemos, y ayer por lo que escuché, ya se empezó a decir, también sabemos que hay un cambio lógico, hay un avance, si prefieren, de Lacan en su enseñanza cuando se trata de la escritura de la estructura. Ya no está con el fantasma, sino que propone, por ejemplo, ayer se dijo varias veces, la cuestión de savoir y faire avec les symptômes
y savoir y faire avec les symptômes. O sea, digo, son homofónicos, pero son conceptos bastante diferentes. También me voy a ocupar de esto. Creo que es recién al final de su enseñanza, Moment de Conclure, seminario 26, que Lacan arrima una idea, una tensión entre fantasma y real. Es una tensión entre realidad psíquica, si prefieren, junto con Freud, y real. Esto lo propone en una de las cuplas como tensionando estas dos ideas que en sí misma una va para un lado, como pasa con las cuplas, y la otra para el otro. Es decir, sigo. El final de un análisis a partir de la lógica modal y la preocupación por lo incurable en relación a la travesía del fantasma, habría que situarlo en relación justamente a dos lógicas, ¿no? Absolutamente, no sé si absoluta, pero diferentes. Son al menos de diferente estofa, de diferente tela. Iremos desde el principio. Lacan dice, mis nudos, cuando llega a trabajar la cuestión de la topología nodal, mis nudos son lo más cercano, también se puede leer como lo más próximo a la estructura. Es decir, que estructura y argumento del fantasma, vuelve a decir Lacan, nos vuelve a transmitir que son de una tela, de un corte, de una tela, de una estofa diferente. Para decirlo en dos palabras, cross-cap y nudo, uno es superficie topológica, la otra, digamos, el nudo implica una escritura de la estructura, un soporte, ¿no? Una mostración, lo llama Lacan, creo que en el seminario, me parece que en el Insú, en el Symptôme, lo recuerdo ahora, dice, me he visto llevado a una mostración con el nudo, pero lo que yo quería era demostrar el quehacer analítico. Con lo cual, estamos aquí pensando, digamos, respecto de qué es ese quehacer analítico cada vez, aunque tomemos cada una de las lógicas con las que Lacan trabajó. Dos lógicas diferentes, entonces, me refiero al anudamiento RCI, escritura que con Carlos Ruiz, maestro y querido maestro, me enseñó a decir que la escritura concierne a la sintaxis, mientras que el fantasma concierne a la gramática pulsional. Escritura, sintaxis y gramática no necesariamente coinciden, están en tensión. Por eso decía que son lógicas distintas y bien, también en el seminario 23, ya finalizando en el Symptôme, nos dice que un análisis consiste en el trabajo a lo largo del síntoma, y escribe síntoma, goce fálico, al menos en la neurosis, indicado por el goce fálico. Allí nos propone que la cuerda de lo simbólico pasa por arriba de lo real, que es el nudo también que trabaja en RCI. Este goce fálico, el síntoma, reclama un descifrado, lectura e intervención. Así como también podemos situar una segunda opción que Lacan presenta particularmente en la tercera y también en el prefacio de la edición inglesa de los 4 conceptos de 1976, y que trae muchos debates y discusiones, que es cuando lo real pasa por arriba de lo simbólico, y allí ya no estamos en el goce fálico. Lacan dice inconsciente real, a veces malentendido como real igual goce, y esas son las más de una vez cuestionadas sesiones de 3 minutos, 4 segundos, allí donde aparece el goce se interrumpe. También el final de análisis queda modificado por estas aseveraciones, pero a mí me parece más interesante que no se trata de una u otra opción, sino que son articulaciones diferentes en la tarea analítica. Tampoco se trata, como en lo incurable, lo que venía diciendo, de una primacía, de una dimensión sobre la otra,
podríamos sintetizarlo que la intervención analítica puntúa una u otra posibilidad de acuerdo a las intervenciones del analista, que en nuestra escuela es un tema que generalmente es de seminario, muy trabajado y demás. Entonces, diferencio síntoma, en el sentido del goce fálico, de síntoma. También pongo la cupla fantasma diferente de real. Tensión entre realidad psíquica y real no son lo mismo. Es desde esta perspectiva que me interesa puntuar el tema propuesto. Freud mencionó, lo voy a decir también al final, que al término de un análisis terminable, hay fenómenos residuales, usó esa palabra. Busqué la propuesta de Lacan sobre lo incurable. En el seminario 13, el del objeto, plantea que el masoquismo es lo incurable, dado que sitúa el masoquismo primordial, la relación al otro primordial en el seminario 13. Y nos dice, con mucha fuerza, y es duro, que lo incurable es el cáncer, diríamos lo oncológico. Pero en verdad va inmediatamente a agregar otra cuestión de enorme importancia. Hace metáfora de metástasis y dice, lo incurable es la metástasis del lenguaje. Subrayo esta frase. Si se trata de la metástasis del lenguaje, es exactamente lo inverso de lo moribundo. Motivo por el cual, reitero, se ha dicho muchas veces, la importancia de diferenciar la metástasis del lenguaje de lo incurable diferente a los imaginarios sobre lo incurable, puntos irreductibles, irremediables, etcétera, etcétera. Hasta aquí llego, hasta aquí no llego, este es el alcance que quiero darle a un análisis. Y ahí vale nuevamente diferenciar algo que aprendimos con Lacan. No es lo mismo lo imposible que la impotencia. Imposibilidad no es idéntico a impotencia. Entonces, lo incurable puede ser resumido a veces de modo imaginario, pero prefiero darle otro valor. Es a partir de la proposición del 9 de octubre cuando trata lo incurable en relación a la verdad. Ya lo mencionó recién Laura. En la articulación, saber y verdad. Saber inconsciente, S2 y verdad. Cuando aún Lacan mantiene la definición de la verdad como estructura de ficción. Momento de su enseñanza en la que sitúa no un predominio, una prevalencia, sino una primacía de lo simbólico. Lo cito en la clase 6 del seminario del acto analítico. ¿Cuál es la medida del esclarecimiento de su acto? Pues lo pone del lado del analizante. Porque en tanto, responde, porque en tanto ha recorrido el camino que permite ese acto, él mismo es de aquí en adelante la verdad de ese acto, una verdad conquistada, pasando, atravesando el saber, es una verdad que califiqué como incurable. Fruto de esa tarea, pues presumo, en la posición del que atraviesa el acto donde esta tarea puede repetirse, a partir de la fórmula o no pienso, o no soy, que Lacan trabajó en el seminario anterior, la lógica del fantasma. Por eso lo ubico de ese lado. En tanto que hay acto, Lacan solo toma esa línea para plantear lo incurable y después abandona el término incurable o al menos no lo vuelve a mencionar después del seminario 18, que hace una ligera referencia. En tanto que hay acto, que es, escuchen esto, esto es Lacan, que se mezcla con la tarea que la sostiene, de lo que se trata es propiamente de una intervención significante, por eso hablo de la primacía, planteado ya en la lógica del fantasma. Dicho a mi manera, lo incurable es una posible conclusión del fin del fantasma, de los argumentos y goces que conlleva. Es en de un otro al otro tiempo de apertura de los discursos que desplegará en el año siguiente cuando comienza con una transformación.
Lacan se topa con los goces, la intervención significante y el fantasma le resultan insuficientes. Se pregunta, ¿puedo yo ser el sabio hablando del acto analítico? Se lo pregunta a sí mismo y dice, ciertamente no. El analista no es el sabio. Recibe el golpe de ocupar el lugar del objeto, dirá más tarde, del lugar del objeto semblante en el que reina el objeto A. Ninguna diferencia, una vez emprendido el proceso, entre el sujeto que se entrega a la subversión hasta producir lo incurable, esto es el planteo de aquel momento, y del 16, propongo acá, le decía a Benjamín, alguna mínima respuesta, que esa verdad incurable de la ficción es a producir, hemos leído a Lacan después, como fondo real del saber hacer ahí. El meollo de la cuestión es el goce y lo real. Cuando Lacan avanza para formalizar real y goces, deja de nombrar la verdad incurable. Avanza en sus lógicas y en la escritura de la estructura. Como decía, ya no se trata de la verdad del fantasma y su atravesamiento, sino que inaugura otra propuesta. Y con esta propuesta, atravesar el fantasma, tocar la falta en el otro, hacerse un nombre, RCI, con esta propuesta avanzamos a un savoir y faire ahí, con lo real anudado a las otras dimensiones. Podrá haber un predominio de alguna de ellas, pero no es sin las otras. El fin de un análisis, con esto voy a ir terminando, tomado como conclusión, habla del sujeto advertido y se ilumina con otros aforismos, que no vamos a desarrollar ahora, como prescindir del padre luego de haberse servido de él, savoir y faire avec, tanto con el symptôme como con el symptôme, lo digo así para diferenciarlo, homofónicos pero diferentes, identificado al síntoma, encontrar a lo largo del síntoma la extracción de un saber del síntoma que pide desciframiento y saber que no es la repetición del trazo unario, sino un reinvento al final del análisis y que llamamos symptôme. Ya voy terminando. Propongo que la noción de incurable se transforma a la luz del anudamiento y la cuarta cuerda y el cuarto toro. Ese irreductible es no solo un litoral entre saber y goce, sino que es lo imposible de reconocer un Erkant, de donde surge en un análisis el saber hacer con. No es un punto fijo, no es una ficción, sino un saber en lo real y con lo real. No pide desciframiento como el síntoma, sino que es eso en lo que se aloja el patú, el todo pero no eso. La identificación al symptôme nos indica una distancia con la identificación al síntoma. El síntoma se apaga en un análisis. Al symptôme hay que darle lugar como invención. Salteo para otro día, un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho con la obra de Alejandra Pizarnik y la contingencia del symptôme. Algo se puede leer en un cuaderno Sigmund Freud. El fin de un análisis puede, pero no es imprescindible que sea una invención, un symptôme. Me pregunto, ¿alcanza con prescindir del padre? Se trata de un hacer con lo real, aunque no haya ni más ni menos talento que ese, y no es poco. Lo imposible de reconocer permite que ese agujero imposible de simbolizar e imaginar hace que en un análisis en su final cada quien inventa un saber hacer que no es ficción argumentativa del fantasma, pero agrego, no es sin su atravesamiento. Puede haber un análisis, 2, 3, muchos tiempos de análisis. Agrego, al menos hoy, es siempre el mismo, aunque haya distintos analistas, distintos momentos. El sujeto surge entre significantes a condición de entender que no es lo mismo una interrupción que el fin de la transferencia.
tanto en mi testimonio de pase como en los pases que he tenido oportunidad de estar como jurado, he advertido que hay un movimiento entre el trabajo de análisis y su final. Terminar un análisis implica un acto, ahora del lado del sujeto. Ahora bien, he advertido, con esto termino realmente, he advertido que un sujeto puede terminar su análisis, pero esto no indica que haya salido del campo de la transferencia. Finalizar un análisis requiere un segundo movimiento lógico, salir efectivamente de la operatoria transferencial para que sea legible ese litoral en el cual el análisis mismo, su experiencia, deja sus trazos. Gracias. Bueno. Continuamos con Mabel Rodríguez Camayo, AME y AE de nuestra escuela. Mabel. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. Le quiero agradecer a Luján Manigrasso, que tan amablemente me cursó la invitación de estar en este panel con colegas y amigas. Y también a Clara por estas jornadas y a toda la comisión directiva. Bueno, comienzo. El psicoanálisis no es solo una teoría acerca del sujeto, sino fundamentalmente una práctica. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, lo que quiero trabajar hoy con ustedes se relaciona con la resistencia del analista. El interrogante que quiero desplegar es qué dificultaría del lado del analista que un sujeto comience y transite un análisis hasta el final. Sabemos que no todo sujeto que llega al consultorio va a ingresar a un análisis. Son condiciones necesarias que aparezca alguna inhibición, síntoma o angustia que haya desestabilizado el equilibrio que mantenía en la vida, que acceda a la convicción de un saber inconsciente que lo habita y que pueda instalarse la transferencia con un analista. Pero ¿cómo incide la posición del analista para propiciar o entorpecer el recorrido por los distintos tiempos de un análisis? Para desplegar la pregunta me remití a la sesión de un paciente de la psicoanalista Elia Sharp que Lacan trabaja en el seminario 6. Lacan afirma que el analista está obstaculizando el avance de ese análisis porque dirige la cura desde la relación sexual. El otro, con mayúscula, de este paciente, un abogado de mediana edad, es la mujer. Este fantasma se está jugando en la transferencia, pero la analista no se percata y no hace nada para desmantelarlo. Lacan propone alguna intervención que podría haber realizado Sharp y no hizo para propiciar el avance de la cura. La analista formula en esa sesión que relato interpretaciones provenientes de la teoría y a los pocos días el analizante, que dije era un abogado de cierta edad, se hace pis en la cama y realiza un acting out. Tampoco el relato de esto la conduce a que se interroga acerca de su posición en esa cura. La resistencia que Sharp le atribuye al analizante es una resistencia del analista. No declina su posición de saber, se ubica a nivel del ideal del yo y no puede salir de la contratransferencia en la que está empantanada. La analista no deja pasar la letra del analizante porque no se posiciona en falta. Escudada en la abstinencia y en la neutralidad del analista, sostiene en la transferencia el fantasma del paciente sobre la mujer fálica y no hace nada para conmoverlo. Permanece intocada, fuera de juego. En la sesión relatada interviene en forma tan medida para no incomodar al analizante que continúa preservando lo que hay que desbaratar. A continuación quiero comparar lo que ocurre en una cura dirigida por Margaret Little que Lacan trabaja en el seminario 10. Allí la paciente Frida se presenta repentinamente
desesperada, en una sesión angustiada, y relatando y realizando acciones que ponen en peligro su vida. La analista, al igual modo que Sharp, la atosiga sin éxito con interpretaciones teóricas, pero al tomar nota de que sus intervenciones no cumplen la función de corte de goce que pretende lograr, le dice en una sesión que está muy apenada y preocupada por ella y por lo que está pasando. La intervención de Little, que a primera vista parece polémica, a Precup leemos que es correcto por su eficacia. La paciente se calma inmediatamente y empieza a cuidar nuevamente de su vida y de su familia. En lo que sí se equivoca Margaret Little es en la teorización. A partir de lo sucedido, ella va a postular que el analista debe responder de manera completa a las necesidades de su paciente, incluso expresando sus sentimientos. La lectura de Lacan acerca de esa intervención es otra. Él lee que el analista puede producir un acto analítico porque dejó de realizar interpretaciones desde una posición de saber y se posicionó en falta. El deseo del analista y el acto operan juntos. Recordemos que el fantasma se gesta en el encuentro del sujeto con el discurso del otro y que nos sitúa la posición del sujeto frente al deseo y al goce. Pero debemos tener en cuenta que el fantasma no puede decirse, el fantasma se muestra y se pone en juego en transferencia. Y la transferencia es un fenómeno en el que están incluidos juntamente el sujeto y el psicoanalista. Por consiguiente, lo que ocurra en ese plano va a depender de ambos. En la dirección de la cura, en un primer tiempo, el sujeto supuesto saber es el pivot de la transferencia. Está velado en ese tiempo que la causa de la misma es el objeto A. El analista tendría que querer poner fin a esta idealización que encarna como efecto de la transferencia, debería proponerse caer para ser soporte del A separador, del objeto A separador. Esta estrategia lleva a que finalmente se devele la ficción y emerja que el semblante solo esconde un vacío. Podríamos afirmar, por consiguiente, que lo que justifica que se transite un análisis hasta el final es llegar a un objetivo ético, y es que un sujeto haya accedido a una identidad que no se defina por la identificación a los significantes y los ideales del otro del discurso, sino que arribe a una identidad con una modalidad de nudo propia y singular entre un deseo y un goce que fija la letra del inconsciente. Por esta razón, vamos a constatar en el curso del proceso analítico que el analizante se va a ir desprendiendo de los significantes del otro. Esto va a generar que haya una caída de las identificaciones. El final por identificación con el analista y el final por identificación al síntoma propuesto por Lacan son antagónicos. Siguiendo este desarrollo, podemos afirmar que del lado del analista, el goce que sería posible que acompañe a la posición de poder que puede implicar la instrumentación de la transferencia, va a estar impedido si está en juego el deseo del analista. Las posiciones canallas o erotómanas son opuestas a la función deseo del analista. En general, podemos constatar que la práctica del psicoanálisis es anterior a la finalización del propio análisis. Sin embargo, sabemos que es imprescindible haberse analizado para ser analista, porque a ser analista se arriba a partir del propio análisis. No obstante, debemos advertir que a pesar de que un sujeto se haya analizado, no siempre se arriba a que se produzca un analista. Es necesario además, para encontrar a un analista, que se autorice por sí mismo en su análisis y por algunos otros, y en que pueda ser capaz de caer como un desecho. Tanto Sharp como Little, analistas importantes en su época y reconocidas por Lacan, relatan una posición contratransferencial en una cura
pero Little se reposiciona rápidamente en la función y Sharp no. ¿Por qué un analista puede poner en juego su falta con una intervención impensada que la sorprende incluso a ella misma, y la otra persiste inquebrantable en su posición de saber en un análisis que ya lleva 3 años? ¿Deberíamos recomendarle a esta última más análisis? ¿Se lee el fin del análisis del analista en las curas que conduce? Las mujeres son las mejores analistas cuando no las peores, como afirma el aforismo lacaniano. Definitivamente no se refiere a la anatomía. La investigación del pase es algo en lo que estamos implicados para interrogar los avatares del pasaje de analizante-analista y el fin del análisis. No obstante, en relación a esto último, destaco que Lacan en RSI, luego de los desarrollos acerca del nombrar, la función propia del padre, trabaja el nudo Borromeo y relaciona la nominación al hecho de que lo simbólico hace agujero en lo real. Agujero muy necesario para que se puedan anudar las 3 dimensiones. Dice, la nominación es la única cosa de la cual estemos seguros que eso hace agujero. Pero también dice que no es obligatorio que sea el agujero de lo simbólico que esté unida a la nominación. Por lo tanto, si la nominación no está unida al agujero de lo simbólico, nominación y nombre propio, que deberían diferenciarse, van a juntarse abonando el camino de la prestancia. La nominación en una escuela tendría que significar horadación del nombre propio y no reforzamiento. Sería esperable que se articule a la reducción del nombre propio al nombre común que se verifica en el fin del análisis. Porque se trata de nombrar de determinado modo el vacío, el deser, producto de la operatoria analítica que ha posibilitado el pasaje de analizante a analista. Sin embargo, solo a precup de la nominación del analista, a partir de los diversos lugares de su práctica donde se ponga en juego su posición discursiva, se podrá verificar si fue una nominación articulada al agujero simbólico o no. La nominación es una apuesta a constatar. Lo que propongo para discutir, y por eso traje a colación estos casos clínicos que trajo Lacan, es cómo incide el análisis del analista en la dirección de las curas que conduce. Sabemos que uno de los obstáculos de los análisis es lo que resiste del discurso del analista, de su goce, pero por otra parte siempre va a haber residuos no alcanzados por la castración. Estamos anoticiados también de que el deseo del analista no es algo a lo que se arriba de una vez y para siempre, que puede haber salidas transitorias de esa función. En consecuencia, finalmente, lo importante va a ser que el analista advierta cuándo se ha corrido de su función y lo que sepa hacer allí con eso, que detecte en qué está enredado y que pueda desenredarse. Estar advertido de los restos de goces que pueden habitarlo, a pesar de haber terminado su análisis, ayuda en esta dirección. Hay que señalar también que en el final del análisis, a pesar de lo incurable, vamos a encontrar un reposicionamiento narcisístico, producto de la transmutación de goce que produce la travesía del fantasma. Si el analista ha arribado a ese final, esto se va a leer en su enunciación y en su posición en relación al saber. Obviamente no se trata de que el analista sea un ignorante de la teoría psicoanalítica, muy por el contrario. Pero de lo que se trata es de que pueda ignorar lo que sabe de teoría en el transcurso de cada sesión con cada analizante, que pueda estar disponible para escuchar las manifestaciones inconscientes de los sujetos. A partir de la intervención inusual de Little, destaco que es necesario que un analista pueda inventar su lugar caso por caso y especialmente cuando es demandado en lugares no tradicionales. Sería esperable que su intervención estuviera a la altura de lo inaudito, de lo singular de cada caso. Para esto es menester que lo habite un saber agujereado que le posibilite el acceso a algo nuevo, porque lo que está en juego en el final del análisis no es un completamiento, por el contrario, supone
asumir una ausencia, una diferencia absoluta. Esa lógica del no todo asumida será la que nos permita acercarnos a ese real con el que hay que arreglárselas también en el consultorio, pues como sabemos, los encuentros con lo real irrumpen por fuera de las coordenadas de toda anticipación y representación. Bueno, nada más. Ahora sí, me corro yo Bueno, para adelante y corre tú. Continuamos con Analía Stesowski, AME de nuestra escuela. Bueno, Analía. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias a la comisión directiva, a Clara, a la comisión organizadora y a Luján, que fue la que se comunicó conmigo para invitarme. Bueno, comienzo. Primero comienzo con una cita de RCI que dice así: lo que nos aporta Freud en lo concerniente a lo que es del otro es justamente esto, que no hay otro más que al decirlo, pero que todo otro es absolutamente imposible decirlo completamente, que hay una Überdrangung, un inconsciente irreductible, y que a este decirlo es hablando propiamente lo que no solamente se define como imposible, sino que introduce como tal la categoría de lo imposible. Bien, termino la cita. El agujero en lo simbólico es del orden de lo real. El sujeto intenta taponar este agujero de muchas y variadas maneras. Intentará hacerlo con la ilusión neurótica de que exista un otro que pueda saber y decirlo todo, intentando obturar lo imposible. El neurótico busca un homo, como dice Lacan, lo busca y lo sostiene para que produzca un saber sobre lo real. La histeria, ante el enigma que implica el goce de la mujer, pretende resolverlo por medio del saber. Pero el otro al cual sostiene resulta impotente para responder sobre el sexo femenino, en realidad sobre el sexo. Esta impotencia es la que produce la creencia del neurótico que el otro sabe. La impotencia encubre, obtura la imposibilidad estructural del otro de saber y decir todo. Operamos en un análisis de tal modo que el sujeto pueda pasar de la impotencia del otro a lo imposible, pasar de la posición histérica a advertirse de lo real. Entonces, el saber del inconsciente es un saber agujereado, un saber no todo. Cuando Lacan plantea las fórmulas de la sexuación, va a decir que existe al menos uno que no está sometido a la función fálica, o sea, que le dice no a la castración. Excepción fundadora del universal. Ahí Lacan sitúa la función del padre, aquel que prohíbe, acotando el goce. Es entonces el padre real, agente de la castración. El universal se define por la castración. La excepción es el límite. Todos los hablantes están castrados, están sometidos a la función fálica. Del lado mujer, el universal se define entonces por la castración. Del lado mujer no existe uno que diga no a la castración. Ausencia de límite a la función fálica. No hay nada que haga las veces de operador de la castración del lado mujer. Es por esta inexistencia que no hay significante que dé cuenta de la mujer. Es que la mujer no existe. Existe una mujer, una por una. Esta inexistencia hace de una mujer una no toda dentro de la función fálica. Ella está no toda sometida a la función fálica. Existe un goce fálico que se da en todo sujeto y del cual una mujer como sujeto participa. Pero hay un goce que sería propiamente femenino, goce suplementario que se da cuando la falta de significante para nombrarla, que Lacan escribe la tachada,
se conecta con el vacío de la Überdrangung que Lacan escribe, significante del otro barrado. A su vez, la tachada apunta al falo. Es importante subrayar que el goce suplementario de una mujer lo es en relación al goce fálico. Las mujeres, en tanto hablantes, tienen un anclaje fálico. Hay inscripción del nombre del Padre en ellas. Además, cabe destacar que para que un parletre se estructure debe cumplirse la castración, la inscripción del nombre del Padre. En el caso de las mujeres, como Freud lo señaló, las conduce a la maternidad. Queda claro que lo simbólico es un saber no todo, que Lacan, digamos, lo que acabamos de leer en los últimos seminarios, el matema que acabamos de leer como significante del otro barrado, dirá que se lee el otro no responde. Es decir, que el inconsciente no responde, podríamos decir. Es ahí donde no hay padre que surge la posibilidad de un goce suplementario. No es un goce loco, es un goce suplementario al goce fálico. El hombre apunta objeto causa de deseo, que una mujer semblantea. Ella no se identifica al objeto, hace semblant de objeto y lo hace para seducir al hombre. De una mujer parte una flecha al falo del lado hombre. Habíamos dicho al comienzo que este agujero, el agujero del otro, el sujeto intenta taponarlo de muchas y variadas maneras. Dora, con sus síntomas, da cuenta de una identificación al padre, intentando sostenerlo como todo saber. Tanto Freud como Lacan nos proponen trabajar en los análisis con el equívoco, el juego de palabras, tropiezos, fallas, lapsus, sueños, síntomas, incluso chistes. Ir a buscar allí el inconsciente. La idea es diluir, deshacer el sentido cristalizado del síntoma que se corresponde con cierta posición del sujeto como objeto de la demanda del otro, con el goce sufriente que eso implica. Estamos hablando del trabajo analítico, de la elaboración del saber inconsciente que es el que responde del síntoma. Este trabajo implica a la palabra, justamente para que un sujeto se tope con el límite de lo imposible de decirse, lo real. Entonces será el trabajo analítico que implique el despliegue del inconsciente en transferencia, el que hará posible que un sujeto pase del sufrimiento del síntoma a enfrentar lo real de la vida. Pasar de la impotencia del otro a la imposibilidad, ya que este otro no existe. También podríamos pensar que un análisis conducido en esta dirección podría permitir al sujeto animarse a habitar por momentos ese lugar donde no hay padre. Se podrá acceder al lado mujer si un sujeto se constituyó en principio en relación a la castración, lo que implica que la función paterna operó. Todo el que pueda acceder al lado mujer de las fórmulas de la sexuación tendrá la chance, siendo un no todo fálico, de habitar el espacio para inventarse una vida que no esté marcada por lo que siempre creyó que los otros esperaban de él. Este no todo es lo incurable. Hay un más allá del padre que es más allá de la neurosis. O sea, dejar de buscar un amo que ocupe el lugar del otro absoluto. Esto implica un duelo que tendrá que haber sido hecho en análisis. Duelo que implica, por supuesto, un duelo en transferencia. El analista, a lo largo de un análisis, irá perdiendo consistencia hasta caer. El otro va perdiendo la consistencia que el sujeto le otorgaba. Y el sujeto se va liberando de las identificaciones paternas y ya no busca un otro. Esto implica una relectura del inconsciente, diferente a la que el sujeto había hecho hasta ese momento.
Llegar a estar advertido de la inexistencia del otro implica un duelo ante la caída de lo que fue necesario en su momento para la constitución del sujeto. Un analizante con varios años de análisis a raíz de una actividad que ejerce ya hace un tiempo, dice: yo me reinventé. Efectivamente, se había apartado de una actividad que la atormentaba para pasar a otra que la apasiona y disfruta. Terminando la sesión, dice: me voy a buscar a Mía, su hija, a la casa de mi papá. Qué increíble lo que me habré peleado con mi viejo. Este ya no es el mismo. Ahora es el abuelo de Mía. Y yo tampoco soy la misma. No solo soy madre, sino que me reinventé en mi trabajo. Si un analizante ha experimentado en su análisis que pudo servirse del duelo como tramitación de su historia, esta experiencia le permitirá enfrentarse a lo incurable, siendo entonces el duelo una posibilidad, entre otras, de posicionarse ante lo incurable, ante lo imposible. ¿Podríamos pensar el duelo entonces como uno de los recursos con que cuenta el sujeto, entre otros, repito, que posibilitan el fin de un análisis? Cuando Margaret Little, la cito, estamos con Margaret Little, citando a Margaret Little entonces, cada uno tiene su cementerio privado donde no todas las tumbas tienen inscripta su lápida correspondiente. Un duelo cumplido, como solemos decir, implica la inscripción de la pérdida, confirma la pérdida y por lo tanto el vacío que ésta conlleva. Es una de las maneras de aceptar lo incurable. Para ir terminando, retomando la cita de Lacan del seminario de RCI en relación a la Übertragung, es en relación a lo no sabido, lo real radical, lo que no cesa de no escribirse, del agujero en la estructura, que cada sujeto puede llegar a inventarse una vida. Bueno, si les parece, damos lugar a las preguntas y comentarios. Bueno, ha sido un gusto escucharlas a las 4. Se acostumbra a hacer preguntas a todas, pero la verdad que me quedé con algo que quiero retomar, de lo que... me acordé más de unas cosas, pero no importa. Voy a retomar esta. La metástasis del lenguaje, decía Lili, siguiendo a Lacan. Lacan dice ahí, creo que en RCI, en Le Symptôme, me parece, dice en algún momento que el lenguaje es una especie de cáncer. Yo tengo pensado, lo voy a decir esta noche, hablar de lo incurable de otra manera. Pero esta cita que trae Lili me hizo pensar, justamente porque en algunos lugares de los últimos Lacanes se habla de que la palabra no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo digo, el lenguaje también es un incurable, o vamos a dejar de ser seres hablantes. Porque hay otros incurables, el agujero que decía Analía del otro, hay un montón, pero la palabra, ¿vamos a curarnos de la palabra y vamos a volvernos mudos? Bueno, esto es un poco lo que quería señalar ahora, porque estoy discutiendo ¿saben con quién? ¿No? Con estos que también Lacan daba sesiones de 15 segundos. ¿No dejamos hablar más a los pacientes? Y en todo caso retomo algo que dijo Mabel por ahí. La resistencia es solo del analista. Lacan es un extremista.
Y entonces se manda a ellas. La única resistencia es la del analista. No, hay resistencia de los pacientes, del analizante también. ¿Cómo que no? Entonces, si no, antes le echábamos la culpa a los padres de todo lo que le pasa a los hijos. Y ahora le echamos la culpa a los analistas de la resistencia a los análisis. Entonces, bueno, eso quería decir. Bueno, si les parece, hacemos 2 preguntas más y contestan. Sí. Bueno, Alejandra. Bueno, un gusto escucharlas, realmente. Un gustazo. Laura, te agradezco muchísimo tu testimonio, porque me llevó a pensar que la nominación produce un resto y la no nominación también. Y la verdad que te agradezco cómo pusiste en causa ese resto en un trabajo con vos misma y posteriormente en tu reanálisis, dando cuenta de tu posición al inconsciente. Así que la cuestión del resto y el pasaje a la causa lo diste como testimonio. Te agradezco. Lili, hablaste del goce fálico del síntoma. El síntoma. ¿Qué goce podemos vivirle? Esa es una pregunta. Y tanto Analía como Mabel les agradezco muchísimo que hayan traído a Margaret Little, porque pensaba en esto, ¿no? Benjamín decía recién, obvio que la única resistencia no es la del analista, pero me parece que hay un punto donde eso puede obstaculizar la llegada a un final. De todas maneras, la pregunta que tengo por ahí para las dos, tanto para Analía como para Mabel, Margaret Little se analizó con Elia Sharp, porque he estudiado muchísimo el trabajo analítico de ella, y terminó su análisis con Winnicott, y lo terminó, yo diría, con un final de análisis. Maravilloso, maravilloso el testimonio de su libro. Entonces, me preguntaba, ¿un analista no lacaniano puede avanzar en el análisis para conducirlo a un final, como podría ser Winnicott, dentro del contexto de su teorización? Y un analizante como Margaret Little, que estaba enmarcada en la teoría de la contratransferencia, ¿puede producir un acto analítico que vos traías muy bien, Mabel, que Lacan lee, en relación a caer de ese lugar del saber? Porque su paciente Frida la llamaba la lección 52 a su analista, porque era un compendio de saber. Entonces, acá nos encontramos con una situación paradojal, ¿no?, en relación a cómo conceptualizar el final del análisis. Por supuesto que desde Lacan y con el dispositivo del PASE hemos avanzado enormemente para poder teorizar. Pero me pregunto y les pregunto, ¿cómo pensar entonces el avance hacia el final? Desde otro marco teórico, porque según el marco teórico al que responda el analista y el análisis del analista, trabaja en los análisis que conduce. Bueno, nada más. Hacemos una pregunta más. Silvia Weinstein en el Zoom. Sí. Bueno, buenos días a todos desde este lugar. Les agradezco muchísimo a las 4. Estás muteada, Silvia. ¿Cómo? Ah, no. No. A ver. Se escucha, ¿eh? Hola. Ahora sí, ahora sí. Sí, no, yo me desmonté, ya aprendí. Bueno, les decía que les agradecía a las 4 las ponencias muy interesantes y voy a puntuar, para ser breve y dejar lugar a otros, lo que cada una de las ponencias me suscitó. Laura Buña, la verdad te agradezco mucho como Alejandra el testimonio, porque
no escuché muchos testimonios en relación a la no nominación después del trabajo de pase. Pero me llamó la atención la primera pregunta que se te pasó. ¿Qué puede faltar? ¿No? Es una pregunta muy interesante la que vos planteás, pero la vuelta que le diste, por lo que has relatado, no lo voy a repetir, me parece que esa pregunta cayó. No es que puede faltar, porque justamente se trata en el final del análisis de la falta. Pero en el imaginario, cuando la no nominación se produce, aparece esta pregunta: ¿qué puede faltar? Lili, quiero hacerte una pregunta, bueno, más allá que me encantó tu exposición, la referencia a la metástasis, que lo incurable tiene que ver con la metástasis del lenguaje. Y te quería comentar que vos hablaste de las cuplas fantasma y real, y luego dijiste que en el fantasma se trata de la gramática del fantasma. Yo pensaba siempre que se trata de la gramática de la pulsión. Digo por los 3 tiempos de las frases que todavía Freud ha propuesto, ¿no? Ahora, por algo Lacan llama a su seminario del fantasma la lógica del fantasma. No es lo mismo la gramática como la lógica, pero me interesa saber por qué lo planteaste como la gramática del fantasma. Si es un efecto de haber atravesado el fantasma. Bueno, eso. Bueno, Mabel, me gustó mucho que hayas puntuado la resistencia del analista, porque yo me preguntaba, en el pase, ¿qué es lo que se escucha? ¿La resistencia del analista que es el pasante o la resistencia del analista del pasante? Porque por eso digo que el pase para mí es el lugar privilegiado de la transmisión del psicoanálisis. Y la última pregunta es Analía Stexowski, cuando vos decís que el no todo es lo incurable. Ahora, a mí me parece, es lo incurable, cierto, pero es desde el principio del análisis. Ahora, no sé si vos lo relacionaste con el fin del análisis, y que, si podés decir un poco más. Bueno, esto, así dejo lugar a que participen otros. Muchas gracias a la mesa. Gracias, Silvia. Bueno, si quieren comenzamos con la ronda de respuestas. Bueno, pienso que en mi escuela en este momento no tenemos el dispositivo del pase y estamos trabajando para que se arme. Yo soy una de las que está muy interesada en que se arme. Y justamente lo que se discute, o lo que yo escucho que algunos proponen, es que quieren armar un dispositivo sin nominación, porque hay mucha preocupación, sospecho, de la idea de la no nominación en lo que generaría o como si te hubiera ido mal, digamos. Yo escucho eso, ¿no? Como si te hubiera ido mal. Y yo lo que trato de transmitir en mi escuela o en general es que la experiencia es impresionante del pase y que un analista, si está comprometido con su ética, se dispone a investigar el final del análisis. No se me ocurre que podés no hacerlo, pero entiendo que se dispone. Y entiendo que tanto la nominación como la no nominación causa un efecto y se espera que lo cause. Tal vez la pregunta que a mí se me ocurrió es qué faltó en el punto en que entiendo que si se produce no nominación, en la enunciación se escuchó
algo o que no se transmitió o que estaba pendiente, esa es la pregunta que a mí se me arma. Y puedo ubicar que se trataba de ponerle el nombre a cada lápida correctamente, que sería el trámite actual para mí. Pero pienso que si yo no hubiera podido hacer lugar a eso, tal vez queda un punto ciego y uno atiende a mucha gente, digamos, ¿no? Entonces, por eso pienso que es un compromiso ético y que la resistencia en ese caso estaba de mi lado, como algo muy doloroso que no podía entrar. Entonces voy a seguir trabajando por el pase en mi escuela y porque sea con nominación. Bueno, gracias por las preguntas. Yo intenté en todo el trabajo diferenciar cuando Lacan nos enseña la cuestión o transmite la cuestión de lo incurable relativo a saber y verdad. Exactamente esa verdad incurable que la ubica incluso con intervenciones significantes. Lo leí a la letra, digamos, citándolo. Diferenciándolo de savoir-faire, que me parece que es es una lógica y un planteo diferente de la escritura, de la estructura. Es allí donde, y a partir de esto último, que planteé, voy a la pregunta de Benjamín, esta diferencia que más de una vez le hemos discutido respecto del goce, cuando Lacan plantea que se trata del goce fálico, lo simbólico pasa por arriba de lo real, o esto que trae mucho debate, que es tu pregunta, cuando lo real pasa por arriba de lo simbólico y que Lacan llama, precisamente en el prefacio de la edición inglesa de los 4 conceptos, dice inconsciente real, aludiendo específicamente, alguien pregunté por el goce, aludiendo, creo que Alejandra, aludiendo específicamente a que allí se trata de inconsciente goce, comanda, esa es la cuestión. Esto es legible para algunos analistas que creo que son de otra parroquia, que allí el goce puntúa las escansiones en una sesión, en la cura y demás. Claro, se puede llegar al extremo de aparecido el estornudo, es un goce posible, y allí se interrumpe la sesión. Me parece que es una barbaridad, porque la castración implica un tiempo, y ese tiempo es el tiempo que hace falta. No se trata de solamente el bla bla, sino también de un tiempo que hace falta para el bla bla. Entonces allí te respondo o retomo lo que dice Lacan muy inicialmente respecto de la metástasis del lenguaje, y lo dice muy antes de trabajar el fantasma. Dice que se trata de la metástasis del lenguaje, que eso es lo incurable, a tal punto que yo podría decir que esa metástasis sigue de otro modo, leemos de otro modo, leer, ¿no? Leer de otro modo, luego del final de la transferencia. Hay un leer de otro modo porque sigue habiendo la langue, lenguaje, Lacan lo llama el alfabeto vivo. Ese alfabeto vivo de la langue permanece, no dejamos de hablar después de hablar. Todo lo contrario, me parece que se trata justamente de otra propuesta, y allí entonces digo, ¿qué goce se adscribe al síntoma? Que no es el goce fálico, porque es un goce en el que no concierne la repetición. Más cercano de esta cuestión del goce real, con todo lo que esto implica en la dirección de la cura, y a lo que no se llega al principio de la cura, sino me parece que tiene que ver con puntos muy de avanzada. Y respecto de podría hablar mucho más, pero breve, respecto a la pregunta de Silvia, efectivamente, yo hablé de la gramática pulsional, por ahí digamos, lo dije de otro modo, y adscribí
o puedo adscribir en realidad puedo adscribir la gramática pulsional a la lógica del fantasma, porque el fantasma no es sin el trabajo de la pulsión. Justamente todo el rastreo que hace Lacan del fantasma, desde el seminario 5 en adelante, concierne al trabajo de la pulsión, y en eso es completamente diferente que la sintaxis como escritura escritura nodal. Bien, creo que después se puede seguir conversando. Bueno, respondo también cortito. Bueno, Benjamín, por supuesto que hay resistencia en los análisis de los analizantes. No está en duda. Me parece que Lacan es petardista en el sentido de decir cosas rimbombantes, como que la única resistencia es la del analista, pero me parece que se está enfrentando a la teoría kleiniana previa, que decía que el analista era una tabula rasa, que no tenía, se ubicaba en el lugar del ideal del yo, que el paciente tenía que identificarse al yo sano del analista, y todo eso me parece que está respondiendo a eso, y por eso pone el acento en esto de que la resistencia es del analista. Pero por supuesto que hay resistencia de los analizantes, pero hay también resistencia del analista, y hay que detectar ambas cosas. Eso por un lado. Por lo que me preguntaba Alejandra, si un analista de otra teoría que no sea la lacaniana puede llevar a un paciente al fin del análisis, por supuesto que sí. Y si un analista lacaniano puede no llevar a un analizante al fin del análisis, por supuesto que sí, porque el analista llega a ser analista a partir de su análisis y la asunción de la falta. Entonces, la teoría lacaniana es superadora en relación a la kleiniana, pero eso no quiere decir que todo analista que repita teoría o que esté en una posición de saber dando una charla ocupe la misma posición en los análisis que dirige. Depende a dónde haya llegado el analista en relación a su análisis y a la asunción de la falta. Entonces, Little se equivoca en su teorización, porque hace una teorización desde la totalidad y la universalidad, pero como analista funciona en falta. Y otro que repite la teoría de la falta, si no arribó a la asunción de la falta en su análisis, es probable que goce de la posición de sujeto supuesto saber en los análisis que dirige. Entonces, puede haber desvíos de la función deseo del analista. Por eso yo marcaba la importancia de detectar cuando un analista se ha embrollado y de lo que pueda hacer con eso. Que eso es lo que me parece importante, porque siempre en algún momento se va a embrollar, pero el tema es que se pueda desembrollar y no que insista ciegamente en el error. Bueno, eso, y con respecto a lo que me preguntó Silvia Weinstein, no le entendí bien a Silvia la pregunta, no sé si alguien, o si Silvia misma me la puede repetir, porque hablaba de la resistencia del analista, del... Si querés te digo, Mabel. Por favor, Silvia, te agradezco, sí. Decime. Más allá de lo que señaló Benjamín, que obviamente la resistencia no es solo del analista, mi pregunta apuntaba a que en el pase, donde es el lugar, pienso yo, privilegiado de la transmisión del psicoanálisis, la resistencia del analista no se juega también, no solo en el analista, quiero decir, el analista que es el pasante, si se advierte allí la resistencia del analista del pasante. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Sí, Okay. ahora sí. A veces sí, a veces no. A veces podemos situar que hubo una resistencia del analista del pasante. Y a veces
hay restos que uno supone que pueden seguir siendo analizados y que no son lo incurable, que son residuos que pueden pasar por la castración, sería la apuesta, si se retoma el análisis, y hay veces que se puede detectar que la resistencia que hubo, la dificultad que hubo, fue de parte del goce del analista, pero no siempre. Eso es lo que te puedo decir, Silvia, y te agradezco mucho la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno. Bueno, con respecto a Alejandra, al fin de análisis con otro marco teórico, creo que absolutamente. Muchos de nosotros empezamos nuestros análisis con analistas, por supuesto, no lacanianos, digamos, por la fecha, ¿no? Digo. Y muchos con kleinianos, que los buenos analistas, normalmente kleinianos, repetían esto de bueno, porque vos entonces pensás en el bebé que está en la panza de tu mamá y y decían toda la... Pero después, mágicamente, eran analistas. O sea, creo que absolutamente, y lo contrario, como marcaba Mabel, no necesariamente, digamos, un analista lacaniano está en posición de analista, digamos, puede o no, digamos. El lacaniano, bueno, se dice lacaniano, es que... Con respecto al no todo, Silvia, ¿estás por ahí? Bueno, no importa. ¿Me escuchás? sí, está ahí. Bueno, con respecto a no todo, por supuesto, esto es desde el principio, pero bueno, está obturado, digamos. Por eso yo hablaba de llevar o que la línea sea, digamos, en un análisis pasar de la impotencia del otro a la imposibilidad estructural, o sea, pasar, digamos, de estar obturando al otro, digamos, o al agujero del otro, a poder vaciar, digamos, este espacio que desde ya está, pero está obturado, digamos. Sí, todo está desde el principio, lo incurable también, por supuesto, pero bueno, hay que llegar. Yo lo pensaba como llegar a partir de un final de análisis. Esto. Bueno, nos quedan 5 minutos, tenemos que ir cerrando la mesa. Tenemos una pregunta de Cristina Ochoa y una de Clara y una de Eva. Así que les pedimos brevedad. Bueno, muchas gracias. En nombre de la brevedad, entonces, y más allá de agradecer todas las presentaciones, me voy a dirigir especialmente al trabajo de Lili, porque encontré que retomaba unas cuantas cuestiones que me parece que habían quedado pendientes de todos los trabajos que venía escuchando, y me pareció fundamental algunas puntuaciones que estaba planteando, ¿no? Me parecía muy interesante esto de que, lo digo rápidamente, no todo es síntoma, y que entonces, este trabajo, ¿no?, de cómo leemos entonces lo incurable, porque abreviando podría decir, bueno, efectivamente hay algo que insiste y podemos pensar como irreductible en lo que puede ser el displacer del más acá del principio de placer, es decir, de lo que es tramitado, de todo lo sintomático, de lo que es ese malestar del más allá, es decir, eso otro. Y en ese sentido, más allá de todas las precisiones con las que acuerdo y agradezco, se me ocurría que todas estas precisiones me parecían interesantes para retomar algo que había quedado ayer pendiente en relación a la estructura y el anudamiento. ¿La estructura es de 3 o es de 4? Me parece que se podría retomar desde estos lugares. Y para vos, Lili, esa en particular, solo esto, y lo hablaremos en otro momento,
porque me gustaría que pudieras desplegar más cómo lees vos, ¿no? Decir que lo incurable es la metástasis del lenguaje, después de todo lo que dijiste. Pero bueno, por ahí con un cafecito, gracias. Bueno, Clara, Eva. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Trabajos muy buenos y que hacen pensar. Laura, además el agradecimiento que te hayas venido desde Bahía Blanca y estés aquí para ofertarnos esta manera de trabajar, haciendo pasar una experiencia. Yo no sé si llamaría esto que vos trajiste hoy testimonio, sino porque no nos comprometés como testigos, creo que nos comprometés como interesados en continuar la investigación, nos pones en un lugar de alto riesgo, digamos, porque entregas un material de alto voltaje. Entonces, hay una cuestión que quería subrayar de lo que decís, que es el trabajo sobre la experiencia que has hecho y que te posiciona políticamente en tu escuela como para argumentar una experiencia de pase con nominación. Y esto me parece que es muy valioso y es momento de tomar la posta, digamos. Muchas gracias. Lili, la cita que traes sobre lo incurable creo que nos permite, por lo menos me permite decir a mí, que es una frase que atraviesa todos los tiempos de la enseñanza de Lacan y que está a salvo de las lógicas, ¿no? Y que tiene una sintaxis para tomar tus propias palabras que cala hondo en la manera en que podemos argumentar lo incurable como metástasis. Y esto te lo agradezco, yo no conocía la cita y es como que le da valor, digamos, al título con el que convocamos este coloquio. Muchísimas gracias. Para Mabel y para Analía, para Mabel, algo que tiene que ver con la resistencia y que lo decís de tal manera que a mí me surge decirte que es como que transmitís que cada uno practica con su incurable y que con esto resiste. Y que la resistencia al analista no es mala palabra, que es lo único que hace, digamos como con potencia, la posibilidad que las curas continúen. No la resistencia pensada desde la metapsicología freudiana como la muestra de lo reprimido, sino como una posición desde donde el deseo del analista resiste para continuar la práctica y soportar lo real. Te agradezco un montón lo que trajiste. Para Analía, la frase con la que cerrás tu trabajo, poética, pero muy fuerte, porque decís, a ver, corregime si no es lo que dijiste, pero yo tomé nota de esto, desde el agujero irreductible de ese imposible, de ese inconsciente irreductible, es que cada sujeto puede inventarse una vida. ¿Es así? Entonces yo te pregunto, me encantó y estoy de acuerdo, pero quiero preguntarte, claro, después de haber pasado por un análisis, con lo cual tu frase nos estaría hablando de la finalidad, de alguna manera, de la finalidad, y cómo pensás la finalidad de un análisis. Es esto. Eva. Eva. Gracias. Sí, gracias por los trabajos. La verdad que me gustaría quedarme conversando, ¿no? Con Lili la mezcla de las estofas, con Mabel del análisis del analista, con Analía lo de reinventarse y el pasaje de cualquiera a la posición femenina. Pero ya que la Barrada, ya que el tiempo apremia, no quiero dejar de referirme a lo valioso de tu testimonio, Laura, porque la verdad que los jurados no pueden teorizar acerca de las no nominaciones. Y si no lo hacen los no nominados, que se distribuyen entre los que aceptan la no nominación y los que no, porque leen alguna
error del jurado, que no es infalible, solo quedan los nominados que pueden aceptar esa sanción y dar cuenta de ella, sin necesidad de dar testimonio, porque aunque no des un testimonio personal, lo que te hizo es volver a analizarte, o sea que pudiste situar esta diferencia que decíamos entre los restos, donde hay un límite para continuar, y donde falta, que es lo que Silvia te decía, pero yo escucho, falta una vuelta más. Y vos pudiste decir, bueno, hay que situar cuando falte. Entonces creo que queda del lado de los nominados y no nominados poder situar esta diferencia entre restos y la vuelta más que falta. La segunda cuestión es que creo que interpretaste en tu institución que la elección de no nominación no venía por el lado de revisar la relación al nombre del padre, a la nominación, a los grados, ni a nada de eso, sino al temor de que hiciste las cosas mal, o sea, era una posición de no compromiso y invitaste a seguir discutiendo. Con lo cual, te felicito por las dos situaciones. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Si quieren responder, pido disculpas, pero nos han pedido puntualidad, ¿sí? Ahora está en el intermedio. No, bueno, para mí es, creo que quiero trabajar en mi escuela en que exista el dispositivo del pase. Con nominación es lo que políticamente estoy comprometida, pero quiero que exista el dispositivo, que creo que en mi experiencia queda desprendido del resultado en los efectos que causa, pero creo que el resultado es necesario que esté. Eso es lo que yo pienso, digamos. Bueno, brevemente, voy a comenzar por lo que dijo Eva. Al final, aunque no hizo la pregunta, pero lo dijo muy bien. ¿Cómo resituar las dos estofas, fantasma y escritura nodal? Son dos estofas diferentes que no podemos, a mi criterio al menos, no podemos superponerlas como si fueran lo mismo. Entonces, la noción de incurable en Lacan está especificada, específicamente, lo subrayo, en relación al fantasma, a la tela del fantasma. Yo propuse, que esto le decía a Benjamín antes de comenzar, que no solo traía preguntas, sino que traía una mínima respuesta y que Cristina Ochoa llamó también hipótesis, o el comentario lo tomo por ahí. Esa verdad incurable no se trata solo de la ficción, como dice la estructura de ficción, a la altura de la intervención significante especificada específicamente con lo simbólico, en la primacía de lo simbólico. Me parece que no nos podemos quedar ahí porque hemos avanzado mucho. Y en la escuela especialmente con respecto a las intervenciones del analista, esa verdad incurable es de la ficción, producir lo incurable ahora a partir de la estructura como fondo real de un saber hacer. En ese fondo real, en el real del savoir-faire, podemos reubicar, ahora lo digo de otra manera porque me di cuenta con las preguntas que fue fuerte, podemos situar ahí la metástasis del lenguaje. Cuando Lacan dice el cáncer es incurable, y hace la metáfora, en Seminario 3, y hace la metáfora, lo incurable, hace la metáfora, metástasis del lenguaje, eso no es lo mismo que el moribundo. Entonces, a partir de ahí, vuelvo sobre esta cuestión, fondo real del saber hacer, porque si no, nos quedamos en una especie de oposición que ya bastante dicha está en la cupla fantasma real. Ahí hay una tensión fantasma real que creo que tenemos que hacerle algún lugar, por lo menos en nuestras explicaciones. Bueno, rápidamente, Clara, acuerdo absolutamente con lo que dijiste. Y sí,
coincido en que el analista trabaja también con su incurable y con los restos de goce que tiene, pero no va a ser lo mismo si está advertido de esos restos incurables y se puede interrogar por ellos y tiene relación con su inconsciente que sigue operando. Por ejemplo, me acordaba de Lucy Tower, que tiene un sueño que ella escucha y al que le da bolilla en relación a un paciente en el que está empantanada en la contratransferencia. Podría desconocer ese sueño y no prestarle atención, sin embargo, se coloca en falta, se interroga por ese sueño que tiene con el paciente y a partir de ahí cambia de posición en el análisis. Entonces es diferente eso que puede hacer Lucy Tower, que puede interrogarse desde una posición en falta, que lo que hace Sharp en el análisis en la sesión de análisis que cuenta Lacan en el seminario 6, donde hace 3 años que dirige la cura desde la relación sexual. No es una transitoria salida de la función deseo del analista y reposicionamiento, sino es que está gozando de la transferencia. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Lo que podamos hacer cada analista con el incurable que lo habita cada uno y que estemos advertidos de eso, no que nos creamos que estamos en la completud narcisística de haber logrado todos los grados. Bueno, nada más. Clara, sí, me parece que lo que vos decís que podríamos llamar finalidad, digamos, del análisis, esto de inventarse una vida, porque tiene que ver justamente con que caen las identificaciones, pero no hay una identificación como habría, digamos, en la teoría en relación a la identificación con el analista, sino es justamente, digamos, un fin de análisis tiene que ver con llegar, digamos, o como lo planteo en el trabajo, de la impotencia a la imposibilidad estructural, que sería, digamos, lo real. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa, agradecemos mucho los trabajos. No.